Muy buenas noches, queremos saludar a todos los internautas de Diálogo por el Agua que se contactan a través de nuestras redes sociales para informarse, capacitarse y alertarse de cualquier decisión que se tome respecto a acceder a los servicios de agua potable y alcantarillado. Uno de los temas que generalmente se ventila en los proyectos y obras que se impulsa a través de SEDAPAL o la CPS a nivel nacional o a través del Ministerio de Vivienda es la generación de nuevos proyectos de agua potable y alcantarillado para cerrar la brecha. Pero nadie se pregunta sobre temas de los que vienen afectando las fuentes de agua. Justamente Lima, que es la segunda ciudad más grande después del Cairo, que está instalada en un desierto, viene afrontando diversas dificultades que han sido ya alertadas por diversos especialistas sobre presencia minera dentro del área justamente de influencia del abastecimiento de agua potable para la gran capital. Todos sabemos que el río Rímac, el Chillón y el Urín son las principales fuentes, pero todos también, muy poco conocemos que para poder alimentar el río Rímac, SEDAPAL y el Estado en general hace inversiones en las partes altas para poder derivarlas al río y tener agua permanente durante todo el año. Bien, justamente en esa parte se han asentado diversas iniciativas mineras como el tema de la mina Ariana. La mina Ariana, que recientemente había la presentación de un libro a través de especialistas justamente para alertar a la población sobre el peligro de este asentamiento, de este asiento minero cerca justamente de las riberas de los canales del río, principalmente del túnel trasandino, que es la principal fuente de alimentación de agua por el río Rímac y que puede discurrir a la Tarjea. Según la información, el 62% del agua que consume Lima transcurre por este túnel. Está cerca esta iniciativa minera que ha recibido justamente las licencias por parte del Ministerio de Energía y Minas, pero que ha generado la alerta, como bien dije, de algunos especialistas que ya comenzaremos a conversar a lo largo de los siguientes programas de Diálogo por el Agua. Hoy nos acompaña el señor Ricardo Gizek, un destacado físico que ha sido ministro del Medio Ambiente, es un conocedor y es un especialista del tema durante el gobierno de Ollanta Humala, también ha sido ex viceministro de Energía en los años 90, es toda una autoridad en el tema justamente de lo que vamos a conversar esta noche. Señor Ricardo Gizek, agradecerle su participación en Diálogo por el Agua. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me oyen bien, ¿verdad? ¿Sí? Así es, se escucha bien, se le escucha bien. Bueno, como siempre yo tengo pues aquí un comentario que hacer, ¿no? Efectivamente, estamos aquí con el tema del agua, el agua para Lima. Y es cierto, ¿no? El Lima ha sido construido sobre un desierto. Lo interesante es que este tema del agua ha sido tocado en primera instancia, que yo recuerde, por la empresa de Lima Light and Power Company. Era una empresa de capitales suizos, que es la primera empresa que empezó a generar energía eléctrica como negocio privada para la ciudad de Lima, ya por los años 48, 50, ¿no? Y lo interesante es que ellos caminaban el río Rímac para arriba a la cuenca y iban encontrando una serie de lagunas, lagos, etcétera, en esta parte, en la parte de la cuenca del Rímac y del Chillón. Y empezaron a conectar las lagunitas, que son en realidad represas naturales, ¿no es cierto? Y así fueron avanzando, buscando cada vez más fuentes de agua porque veían que la ciudad empezaba a crecer. Y lo interesante es que ellos, con su historia larga, porque en Suiza pues hay muchas montañas, mucho deshielo, muy parecida a nuestra orografía, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es que esa agua que viene de arriba la turbinan, la pasan por las turbinas de las centrales eléctricas y la recuperan y la vuelven a turbinar algunos kilómetros más abajo y así por el estilo, pero el agua siempre queda entubada. ¿Para qué? Para que pueda servir también de agua potable. Entonces, allí fueron enganchándose con, finalmente, SEDAPAL, Electrolima y todas estas empresas. Después han venido las privatizaciones. Ahora estamos hablando de unos chinos. O sea, ya en él ya no existe, y ahora es una empresa que se llama Grandes Redes del Sur de China, una cosa así. Pero lo importante es que efectivamente la ciudad depende mucho de eso y depende también del agua del subsuelo.
El agua del subsuelo viene por la misma fuente. Y yo conozco de varios proyectos que son que a la mitad, a la hora de la bajada, quieren hacer unos reservorios para que cuando en la época de lluvia el caudal se puede multiplicar por 4, por 5, por 20, ¿no? Y esa agua en exceso siempre se va derechito al mar y no le sirve a nadie. Entonces la idea es detener el agua en el cerro en algunos reservorios bien hechos para eso. ¿Para qué? Para tener agua, la suficiente agua para los meses que no llueve. Nuestra geografía hace así, ¿no? O sea, tenemos meses de lluvia y meses completamente secos en la sierra. Usted mencionó el tema de cuidar y mirar y interesarnos por nuestras fuentes de agua. Lo primero que yo comenté cuando comentaba el libro sobre la mina Ariana es que en realidad los limeños nos hemos interesado muy poco por saber de dónde sale el agua. La mayor parte de los chicos del colegio les dice, ¿dónde viene el agua? Del caño. Así es. Y no es así. Entonces... Y disculpe, principalmente vemos poblaciones que presionan al Estado, ¿no? Para que les generen nuevos proyectos de agua y agua potable y alcantarillado. Por y supuesto, muchas veces la población que presiona, como usted bien dice, no sabe de dónde proviene el agua que el Estado a través de Sedapal potabiliza. No sabe. Y Sedapal no se ha dado el trabajo de llevarse a los maestros, a las UGELes, para decirles, oigan, cuando usted enseña a leer, la gente no enseña a leer in vacuo, no están metidos en una pecera, están en un medio, están en una comunidad, están en un sitio, en una geografía. Y tenemos que aprender a saber dónde estamos viviendo. La gente, yo soy huancaíno, la gente de la sierra tiene un conocimiento muy clarito de dónde vive, quiénes son las montañas tutelares, de dónde baja el agua cuando llueve, de dónde viene el agua. Y entonces, estas cosas son gente que los migrantes que han venido a Lima saben, pero cuando llegan a Lima ya se olvidan. Y lo que sí es cierto es que las autoridades también han jugado mucho con el agua, porque en Lima, que es un desierto, cuando usted hace un proyecto de agua para la zona cercana a Dacón, ya sabe todo el mundo que por ahí va a ser la expansión urbana. Entonces, se juega mucho con eso también, hay que tenerlo claro. El agua no solo escasea porque no se han desarrollado suficientes caudales, sino porque también estamos cuidando de cómo hacer, de dónde están los votos, mejor vamos a darle un buen servicio de agua a la zona de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, etcétera, que hay unos votos que vamos a... Eso en la mente enferma, por eso termina diciendo la gente, la política es cochina. No, los cochinos son los políticos. Y creo que esas cosas deben quedar muy claras, ¿no? Yo he estado dando unos cursos en la Universidad Nacional de Ingeniería sobre la Academia de Líderes, y yo les decía a los muchachos, todos son muchachos jóvenes que están en segundo o tercer año de su profesión, y les decía, ustedes muchachos tienen que hacer política, pero no política de salir a conversar, no, hagan política partidaria, si no, ¿quién va a gobernar este país? No tenemos recambio. Y el tema de los comentarios que usted hizo en esta presentación de este libro, donde estuvo la excongresista Marisa Glave y otros especialistas, hablaban, como usted bien refiere, el agua de Lima viene de las partes altas, de las cuencas altas viene, que discurre justamente para alimentar el río Rímac, y ahí ingresa la Tarjea y esta sea potabilizada. Pero usted mencionaba en ese comentario, en este que se dio la última semana de noviembre, el peligro de la presencia de inversiones mineras justamente alrededor de donde se discurre el agua que va a ser potabilizada para Lima. Sí, pero además hay otra cosa que es muy importante que ha salido a tener en cuenta en esta semana. Y es que el agua normalmente proviene de la lluvia. Y por supuesto, en nuestra parte de la cordillera hacia Lima nunca llueve. Entonces, esto es lluvias que caen en las partes altas. Así es. Y uno dice, pero ¿de dónde caen esas lluvias? Y resulta que en el Perú, como casi en ningún otro país del mundo, las lluvias vienen de la Amazonía. En la Amazonía se forman las grandes humedades, y esas grandes humedades son empujadas por los vientos hacia la cordillera, y lo que trasvasa de la cordillera, cuando llega a los 4.000, 5.000 metros de la cordillera, hace un frío tan grande que ahí se condensa, y se forma el agua, la nieve y el granizo.
Por eso se forman los glaciares. Normalmente los glaciares tropicales no existen, solamente existen en el Perú, porque en otras zonas tropicales del mundo hace demasiado calor y no hay forma de tener glaciares. Entonces, nuestra agua viene de la Amazonía y la garantizan los miles de millones de árboles que hay en la Amazonía. Así funciona. Y hoy en día, en esta semana, ha hecho una modificación a la Ley General de Forestal y Fauna, en este Congreso asesino. ¿Y qué ha hecho? Le ha dado carta libre para que usted pueda ir y deforestar lo que le dé la gana. Y si quiere hacer grandes mega monocultivos, va y los tira y se tumba 20.000, 30.000 hectáreas sin ningún problema porque es negocio. Entonces, el peligro que yo veo con eso es que el Perú se va a quedar sin agua de lluvia. ¿Sí? Entonces, no va a llover en altura y entonces, ¿qué agua vamos a recoger para traer a Lima? Porque en Lima no llueve nunca. No llueve ni siquiera para regar un jardín. Entonces, eso me parece que es un punto muy importante. Y el otro es, desde mucho tiempo, desde la época de los incas o antes, sí, pues se hace minería en las cumbres. Y la minería en las cumbres se proviene de que cuando se formó la cordillera de los Andes, hace algunos millones de años, el magma de la Tierra subió hacia arriba y entonces en la parte alta quedaron los nódulos donde están los minerales. Y esos están a 4.000, 5.000, 6.000 metros de alto. Entonces, cuando en Lima se necesita agua y entonces se trata de usar el agua que cae en la vertiente del Mantaro, en la vertiente de realidad de Junín, se ha tomado la medida de ver de que por ahí hay una serie de grandes lagos, y esos lagos entonces vamos a pedirle que nos den un poquito de agua, pero para pasarlos de una cuenca a la otra, para no estar bombeando todo el tiempo, porque habría que bombear la parte alta para que luego caiga hacia la cuenca de arriba. Lo que se hace son unos túneles, y a través de esos túneles se va transfiriendo agua, se va traspasando agua de estas lagunas que se llenan automáticamente de manera permanente. Entonces, ¿qué sucede? Que inclusive el túnel que se tiene, el túnel trasandino, el túnel Marcapomacocha, es un antiguo túnel. Así es. Que en realidad era un túnel que servía para desaguar aguas de mina. Como las minas eran de socavón, entonces apenas usted perfora una mina, las aguas que están en el cerro buscan el camino más suave. ¿Cuál es? Donde no hay cerro, pues, que es el túnel. Entonces, ya desde aquel entonces, las aguas que tomaba la gente esta de Lima Light and Power Company de Electrolima eran aguas que tenían una cantidad de contenido de metales pesados, porque eran aguas de las minas. Esto, como ya no ha seguido la explotación de esas minas, ya ha bajado esa parte. Pero en la bajada del río Rímac hasta Lima, hay por lo menos unos 70 o 80 pasivos ambientales mineros, que no son otra cosa que relaveras mineras que han quedado abandonadas. Y les llaman pasivos ambientales mineros sin padre conocido, lo cual es mentira porque todo el mundo sabe de quién ha sido y quién era y que lo han abandonado y lo han dejado tirado. Pero lo que sí es cierto es que el río Rímac, así como está, sin que Ariana esté funcionando, ya tiene una carga de metales pesados cuando llega a la Tarjea. Y entonces se le hace un tratamiento, cuesta un montón de dinero, no se quita del todo, pero algo sale. Y entonces se convierte en agua potable con las justas, con la calificación de potable. La mina Ariana tiene su relavera donde terminan de lavar los metales y hacer la concentración a menos de 100 metros de la bocatoma del túnel. Y esta es la bocatoma del túnel que alimenta Lima. Entonces, la verdad que deben ser extranjeros, porque no creo que ni siquiera ninguno de ellos tenga familia que vive en Lima. Porque bueno, hay un tema importante, es que ustedes mencionaban en esta presentación del libro, es el nivel de inversión, ¿no? O sea, Energía y Minas ha autorizado, digamos, la ejecución de este proyecto minero
con una inversión de algo de 100 millones, a comparación de las grandes inversiones mineras que superan los 10.000. O sea, Mire, digamos, en la balanza no justificaría poner en peligro el abastecimiento de 10 millones de habitantes. yo le voy a explicar mi sana sospecha. Mi sana sospecha es que esta minera es una minera junior. Esas que llegan, hacen toda la chamba, el estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera, y cuando ya está lista para hacer inversiones, la venden. Pero ya la venden a una empresa grande que no tiene que pasar por todo el calvario de hacer sus estudios, pelearse con las comunidades, etcétera, etcétera. Pero lo ha hecho en una zona tan mal escogida que yo espero que no se la compren nunca, porque realmente es un peligro. Entonces, tengo la impresión de que muchas veces, y mire, entendámonos bien, el Ministerio de Energía y Minas, yo he trabajado bastante tiempo en el Ministerio de Energía y Minas, he sido viceministro efectivamente de Energía, y me acuerdo que en el gobierno de Toledo estuve de director general de presupuesto, planificación y estadística y montamos una dirección general que se llama Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos y otra de Asuntos Ambientales Mineros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el sector era el responsable de qué es lo que se estaba haciendo en minería y hidrocarburos, petróleo, gas, etc. Y no tenía una oficina que se encargara de hacer esos estudios. Pero no es una situación razonable ni existe en el mundo que el sector minero sea el que promueve las minas y el desarrollo de las inversiones en las minas y también es la autoridad ambiental competente. O sea, no se puede ser gato pues y despensero, ¿no es cierto? Es una tontería. Y estuvimos en la promoción de la gestación de este organismo totalmente aparte, que es el SENACE, ¿no es cierto? El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Aún así, la CONFIEP y todos estos sinvergüenzonas terminaron metiendo la mano porque el SENACE, que es un ente independiente, tiene un directorio. Resulta que en el directorio está el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transporte, el Ministerio, o sea, digamos que de alguna manera todavía son juez y parte, pero ya no totalmente. Pero aquí, disculpe, lo preocupante aquí, vuelvo a repetir, es que la población exige al Estado acceder a su derecho a agua potable. Y el mismo Estado, de alguna manera, genera este tipo de peligros que puede de alguna manera afectar a una población demandante. Tenemos que cerca de 1 millón de personas que no acceden a los servicios de agua potable alcantarillado. Yo creo que es más, en Lima yo creo que es más. De los 10 millones, por lo menos 2 o 3 millones de personas que no tienen servicio de agua constante. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que la gente no sabe. Así que este programa me parece sumamente importante y creo que hay que empezar a caminar por toda la prensa alternativa para que la gente se entere. Porque si uno no sabe, ¿de qué vas a protestar? La gente tiene que saber que no les llega, no porque no hay, sino porque alguien está haciendo algo que impide que pueda venir más agua y que cuando venga el agua, muy probablemente pueda venir contaminada. Entonces, esto es un problema que solo se puede resolver con la participación de la población. Ya hemos visto que el Estado lo toman entre 3 o 4 sinvergüenzas y hacen lo que se les da la gana. Y eso no puede ser. La población tiene que ser el juez, la población tiene que ser el fiscal permanente, pero tiene que saber de qué se trata. Claro. Yo tengo el pleno convencimiento que con programas como este, con un poquito más de empuje para que la gente tenga acceso, no sé, vía el TikTok, vía lo que sea, pero que sepa que su agua tiene problemas arriba y que el mismo el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente y el Ministerio y la Autoridad Nacional del Agua no necesariamente están haciendo las cosas como se deben, sino que están de alguna manera mediatizados, ¿no? Pero aquí hay un tema también para resaltar, digamos, de lo que ustedes expusieron en esa presentación de ese libro. Era de que ya Sedapal se había pronunciado, obviamente, de manera desfavorable sobre ello, que ponía en peligro la inversión que estaba haciendo justamente para captar más agua. La pregunta, señor Liz, usted que ha sido ministro, usted ha ocupado, ha estado en unos espacios, digamos, de toma de decisiones, ¿cómo no tomar en cuenta la palabra de una institución que es la más interesada en salvaguardar justamente el recurso para seguir abasteciendo a la ciudad? O sea, ¿cómo el Ministerio de Energía y Minas no ha tomado o no toma en cuenta la opinión de Sedapal
que es la empresa que de alguna manera está haciendo inversiones en la parte alta para mantener el abastecimiento a los millones de ciudadanos de Lima, Callao, y atender a aquellos que todavía no tienen. La única forma de explicar eso es porque ahora, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas, había una Dirección General de Asesoría Jurídica y 3 abogados. Ahora en ese ministerio hay aproximadamente 130 abogados. Entonces, hay miles de opiniones y al ministro lo empiezan a enredar porque le dicen, no, esa no es tu función, esa es función del ANA. Y esa no es la función. Entonces, y el ANA cuando va a pronunciarse, le dicen, no, no te pronuncies sobre eso. O sea, hay como un interés en que salga lo de la minería y entonces hay que bajarle el volumen a estos que están piteando que el agua. Pero por supuesto, si el agua es muchísimo más importante. Lo dijo, el agua es para consumo humano, ¿no? Lo dijo el propio presidente que se fue a Cajamarca a vender humo. Y a decirles, ¿qué quieren ustedes, agua o minas? Y la gente dijo, el agua, pues. Claro. ¿No es cierto? Y después se puso machito porque quería sacar conga. Eso no puede ser. O sea, francamente, la gente se da cuenta rápidamente. En la siguiente elección, el Partido Nacionalista sacó 4%. Normal, porque la gente se da cuenta, no es boba, pero como no está informada, entonces no puede hacer la presión que tiene que hacer. Ese libro me gustó mucho porque el doctor de Chávez también tiene apoyo y un poquito de plata de una ONG grande, internacional, etcétera. Ojalá esta cosa siga empezando a cundir, ¿no es cierto? Porque la verdad es que hay muchas cosas de estas que pasan. El Estado ya estaba muy mal hasta antes del 21. Y por supuesto, de ahí en adelante estamos yéndonos, como decía mi abuelito, guardabajo, porque no hay nada que nos sostenga. Como le digo yo, ya se ha terminado de destrozar el tema de la SUNEDU, ya se ha terminado de destrozar el tema de la educación, ya se ha terminado de destrozar, y ahora le han puesto ya fecha de extinción a la selva. Y eso me parece absolutamente ridículo, porque entonces no va a haber el problema de Ariana, no va a haber agua. Porque así es. Todo el agua que llueve en el Perú, todo el agua que llueve viene de la selva. Y sobre todo para poder también comunicar, como bien le comenté, el objetivo de este programa es llegar principalmente a las poblaciones que aún no cuentan con los servicios y que son los principales demandantes del Estado en poder ser atendidos por los servicios de agua potable y alcantarillado. Hay un tema aquí que también se mencionó, era el tema de esta iniciativa legal que ha hecho Cooperación, la ex congresista Marisa Glave, como una forma justamente de tener legalmente la ejecución de este proyecto minero. Y acá hay que también tener claro que, al igual que quienes participaron en esa actividad, no estamos en contra de la minería. Acá lo que estamos alertando a la población es que se pone en peligro el abastecimiento de agua potable para los que tienen y para los que están demandando. Para todos. O sea, cuando se contamina el agua, se llama estrés hídrico. No hay la suficiente agua para tomar. Eso se llama estrés hídrico. Y si contaminamos el agua, vamos a tener que hacer nosotros parte de su filtración con filtros, con vainas, con cosas cada uno en su casa, porque el metal pesado no se quita con el hervor. Se tiene que poner filtros especiales. Bueno, lo que quería decirles, todos estamos en peligro. No es solamente los que no tienen, los que tienen también, porque el agua no se va por diferentes tuberías, todo termina en la tarjea. Entonces, a mí me parece que es muy importante. Esta acción de amparo es una acción de amparo que se ha iniciado, pero otra vez, hay miles de jueces y dan la vuelta por un lado y dan la vuelta por el otro, y al final de cuentas yo no entiendo. La acción de amparo es para defender un derecho constitucional, para eso es. Pero ahora le han inventado que tiene también la posibilidad de una segunda instancia, o sea que usted va, pone un billete, enreda a los jueces de la jurisdicción superior y dice, no, ya no hay lugar. O sea, un derecho no se puede discutir. ¿Sí? Pero entonces es un derecho que va a afectar a millones de personas. Aunque solo afecte a una. Los derechos se defienden porque por eso son derechos, no es porque somos un montón o somos un poquito. Es más, yo alguna vez he ejercido el tema de amparo y lo tiene que firmar una persona.
¿sí? En este caso lo han firmado 2 o 3, no, hay una persona jurídica que es Cooperación, pero si no, uno dice, pero no puede ser. En todo caso, nos movemos en estas aguas movedizas terribles, pero lo peor es que física y concretamente el proyecto Ariana es un peligro enorme, permanente, es como una espada de Damocles sobre la cabeza de la gente. No es la única, pero es la más grande y la más importante. Yo me acuerdo que por ahí nomás está la represa de Yuracmayo, y la represa de Yuracmayo se junta con esas aguas. Y la represa de Yuracmayo le costó un montón, un mundo de plata al Perú para terminar de hacerlo. Cuando yo estaba viceministro se terminó de hacer esa represa. Es una represa de 44 millones de metros cúbicos que pueden alimentar durante casi 2 meses a la ciudad de Lima. Entonces, pero ¿de qué sirve eso si le vamos a meter veneno un poquito más abajo? Así es. ¿No? Entonces no tiene ningún sentido. Creo que es muy importante seguir con este tipo de iniciativas, de vulgarizar el tema de que nos están poniendo en peligro las inversiones de 3 o 4 privados para que puedan sacar un dinero a costa de contaminar el agua o poner en peligro la calidad y la cantidad del agua. Eso no tiene ningún sentido. Señor Isaac, justamente ya para ir cerrando ya nuestra edición de hoy de Diálogo por el Agua, y muy importante sus reflexiones, sus comentarios, sobre todo sus propuestas. Un mensaje final, como voy a repetir, este programa tiene el objetivo de llegar a la población, al vecino, vecina, que reside en los conos de Lima, que no cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado, pero como bien dije, demanda al Estado esa atención con justo derecho, porque está en la Constitución. La Constitución dice que cada peruano tiene el derecho constitucional de acceder al agua potable y al alcantarillado. ¿Cuál sería su mensaje final para aquellos peruanos? El mensaje es que ellos tienen que interesarse por saber de dónde vendría su agua, para poder defender y saber exactamente qué está pasando. Pero yo creo que en realidad es una tarea de todos, porque al final de cuentas el peligro de manera directa a que no tengan será de ellos, y a que los que tenemos es que no solamente que tenemos, pero que vamos a tener un agua de pésima calidad y va a poner en peligro nuestra vida y nuestra salud. Entonces, creo que tenemos que hacer una amplia coalición entre los diferentes distritos, los que tienen y los que no tienen, para saber que el agua tiene que ser impoluta, el agua tiene que tener garantizada el agua. Lo normal es que uno reciba agua segura. No es solo agua potable, es agua segura, que no le va a afectar la salud. De manera que eso todavía no lo hemos logrado, pero tenemos que ir en camino a eso y no cejar. El rato que uno se siente a descansar, ya entonces esas empresas dirán, ¿no ves? Ya pasó la importancia. Ok, señor Carlos Lice, agradecerle su participación en Diálogo por el Agua. De por sí lo comprometemos en una nueva oportunidad, porque vamos a seguir con el tema, vamos a seguir alertando sobre diversos peligros que afectan las fuentes de agua de Lima, no solamente ciertas inversiones. Podemos repetir, nosotros no estamos en contra de la inversión minera, pero hay ciertas inversiones que están afectando o podrían afectar el abastecimiento de agua en Lima, como el caso que se ha mencionado con la presentación del libro, en el caso de la mina Ariana. De por sí, agradecerle nuevamente su participación y recalcarle a los vecinos y vecinas que se contactan a través de Diálogo por el Agua, como bien dice el ex ministro de Ambiente, el señor Ricardo Giese, que nos ha acompañado a lo largo de esta entrevista. Hay que informarse, hay que comunicar todo lo que se viene brindando a través de estos espacios para saber de dónde viene nuestra fuente de agua, porque de nada vale demandar un proyecto si es que no tenemos fuentes de agua. Sí. Y el segundo punto que tocaremos más adelante también, no tenemos tampoco petars, que también es otro tema que también vamos a analizar hacia dónde se drenan el alcantarillado, el desagüe. Es otro tema que abarcaremos en otra edición de Diálogo por el Agua. Nuevamente nuestro agradecimiento al ex ministro de Medio Ambiente, el señor Ricardo Giese, y lo comprometemos en una próxima edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, muy amable. Muchísimas gracias y también con usted será en la próxima edición de Diálogo por el Agua. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches.